Retráteme el que quisiere, dijo Don Quijote, pero no me maltrate, que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias. ¿Qué tal, amigos reunificacionistas? En 1979 me encontraba trabajando en una estación de televisión en Chicago. Un compañero norteamericano me preguntó: ¿allá en Puerto Rico escriben las paredes de los edificios? Yo le contesté: aquí solo vemos dos puertorriqueños trabajando y las paredes de los baños están todas escritas y no hemos sido nosotros. Parece que la costumbre, mi amigo, viene de aquí. Este relato, como muchos otros similares, suelen confirmar que somos diferentes, que nos ven como a esa otra gente, que suelen señalarnos y acusarnos falsamente como parte de la discriminación histórica de parte de ellos para con nosotros, quienes una vez tras otra nos recuerdan que Estados Unidos no es nuestro país. Escucharnos hablar nuestra lengua materna es molesto para muchos de ellos. No comprenden ni respetan nuestras costumbres. Les irrita nuestra música. Aborrecen nuestra religión mayoritaria católica. Menosprecian nuestra gastronomía. En fin, devalorizan nuestra cultura, poniendo de lado la desventaja que sería para algunos políticos, intereses y estados norteamericanos sobre la lejana posibilidad de Puerto Rico como estado 51, 52 o 53, y sin hablar ya de la mayoría del pueblo puertorriqueño no desea esto. Hay muchas otras razones para que la mayoría de norteamericanos no quieran esa anexión. Quizás porque Puerto Rico les salió guerrero, no con las armas, pero sí defensores de todo lo anterior, lo cual muchos tomaron como una afrenta y desprecio hacia los estadounidenses. Sucede que ellos no entienden ni les interesa entender nuestro pasado español, que por siglos ha sido antagonista de la influencia anglosajona. Eso nos trae a lo antiespañol y a lo antiespañoles. De esos hay muchos en la historia, dentro y fuera de la hispanidad. Francis Drake, Theodore Roosevelt, Harry Truman, Bartolomé de las Casas, Lázaro Cárdenas y muchos más. Los de afuera, europeos nórdicos, motivados por su marcado desprecio al mestizaje realizado por España en América y sus influencias de supremacismo racial. Los de adentro, insatisfechos, acomplejados, traidores que no contribuyen ni contribuyeron al engrandecimiento de la hispanidad, sino a mutilarla, sabotearla y dividirla. Esos que no derivan satisfacción en la grandeza de edificar, sino en la miseria inerte a la destrucción. Casi todos los norteamericanos tienen ideas preconcebidas acerca de los puertorriqueños que forman parte de ideas antiespañolas, con sus raíces en un lejano pasado de antagonismo dentro de la Europa sometida a España y a la leyenda negra, fabricada como herramienta de propaganda contra el dominio español sobre la mayor parte de Europa y el mundo conocido.
La propensión a la ignorancia, la hispanofobia y la supremacía blanca entre los estadounidenses, junto con sus múltiples otros males sociales, impiden la aceptación del archipiélago puertorriqueño como un estado federal totalmente hispano. Más de 122 años del callejón sin salida del colonialismo impuesto a la ocupada provincia autónoma de Puerto Rico dan fe y testimonio rotundo sobre ello. Prueba fehaciente de la visión supremacista y discriminatoria del pueblo estadounidense acerca de los pueblos mestizos creados por España en América cientos de años antes de la llegada de los anglosajones al continente, se da en el contexto de la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848. Una débil República de México cae ante las garras de Estados Unidos. Estando el país ocupado y su capital conquistada, algunos estadounidenses ponderan si anexarse el país por completo. El entonces senador de Estados Unidos, John C. Calhoun, en 1848, dio un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, dedicado a las pretensiones de anexión de México a la Unión Americana. Hemos conquistado muchas de las tribus vecinas de los indios, pero nunca hemos pensado en mantenerlos sujetos o incorporarlos a nuestra unión. ¿Han sido dejados como un pueblo independiente en medio de nosotros o han sido devueltos a los bosques? Tampoco hemos incorporado en la unión a nadie que no sea la raza caucásica. Incorporar a México sería la primera desviación del cauce, pues más de la mitad de su población son indios puros y con mucho la porción más grande de la población son de sangre mestiza. Protesto contra la incorporación de tal pueblo. El nuestro es el gobierno del hombre blanco. La gran desgracia de lo que antes era la América española debe rastrearse hasta el error fatal de colocar la raza de color en igualdad con la raza blanca. Ese error destruyó el arreglo social que formaba la base de su sociedad. De este error hemos escapado por completo. Esto confirma la falsedad de la leyenda negra, a pesar de más de 200 años de adelanto en su llegada a América por parte de España. La demografía de México y América hispana confirman que no incurrió el genocidio en masa en el que se enfrascaron ingleses, franceses, holandeses, daneses y estadounidenses. Y esto donde quiera que se asentaron. Esto revela parte de la naturaleza del conflicto entre España y el resto de Europa, así como el carácter supremacista de las relaciones entre Estados Unidos e Hispanoamérica hasta el día de hoy, y las razones del maltrato a la ocupada provincia de Puerto Rico y su sometimiento a un régimen colonial por más de un siglo. Estados Unidos continuó con una política de erradicación, genocidio y exilio al lejano oeste de los nativos indígenas norteamericanos, incluso entrado el siglo XX, y levantó toda una industria cinematográfica jactándose de ello. Los linchamientos públicos de mexicanos y afroamericanos a manos de supremacistas continuaron hasta los años 20 del siglo XX. Los matrimonios y relaciones amorosas interraciales estuvieron prohibidos en los Estados Unidos hasta los años 60, al igual que la segregación racial. Las políticas de restricción del voto, encarcelamiento sistemático y asesinatos injustificados a manos de la policía persisten aún hoy día. En cambio, los matrimonios interraciales fueron vistos con buenos ojos y bendecidos por los reyes católicos. Y así lo demuestra la Real Cédula
de 1514. Los hispanos blancos no son considerados como tal para la sociedad estadounidense, salvo muy convenientemente en aquellas pocas regiones o ciudades en que los anglosajones caen en minoría. Pronto, mucho más.